En la siguiente clase vamos a ver el tema de movimiento parabólico. Bueno, características. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones en donde se habla de la existencia de un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y de la partícula. Consiste en que se lanza un cuerpo o un objeto con una determinada velocidad inicial, donde en principio esa velocidad inicial va a tener componentes, una componente en X y una componente en Y. También se habla de que va a existir un ángulo con el cual se lanza el objeto, que sería un ángulo inicial. A partir del momento de lanzamiento, el cuerpo va a quedar sobre acción exclusiva de la gravedad. Es decir, que la aceleración que va a experimentar el cuerpo corresponde a la aceleración gravitacional, por lo tanto se dice que la aceleración en X es 0 y que la aceleración en Y corresponde al valor de G. Con respecto a la trayectoria, y debido a eso es el nombre, la trayectoria es una trayectoria curvilínea que corresponde a una parábola. Como la aceleración en X es nula, 0, ¿cierto? Eso quiere decir que la velocidad en X se va a mantener constante. Y la velocidad en Y, pues sí va a ser una velocidad variable. Y va a variar, pues precisamente debido a la gravedad. En esta diapositiva tenemos un gráfico que nos muestra un poco más en detalle cómo cambia la velocidad del cuerpo o del objeto a medida que avanza sobre la trayectoria. Entonces tenemos que el cuerpo es lanzado con una velocidad inicial, donde tendríamos la componente en X de esa velocidad inicial y la componente en Y de esa velocidad inicial. También tenemos un ángulo, que en este caso sería alfa sub 0, un ángulo inicial. Estas dos velocidades, estas dos componentes, se pueden expresar mediante ese ángulo inicial. Tenemos que la partícula avanza sobre la trayectoria. La característica en este tipo de movimiento, como la velocidad que se analiza es una velocidad instantánea, esa velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria en el punto en donde se esté haciendo el análisis. Entonces vemos que en este punto esa velocidad tendría una componente v1x y una componente v1y, donde se observa que la componente en Y es más pequeña que la velocidad inicial en Y, y eso es precisamente debido a la gravedad, ya que a medida que el cuerpo sube, va perdiendo velocidad en Y hasta que llega al punto de máxima altura, para el cual la componente de la velocidad en Y se hace 0. Es decir, que en este punto la velocidad solo tiene componente en X. Como había mencionado anteriormente, la componente en X de la velocidad se va a mantener constante debido a que no hay aceleración en X. Lo que quiere decir que la velocidad en todos estos puntos, específicamente la componente en X de la velocidad, va a ser la misma, va a tener el mismo valor. Es por eso que aquí vemos que en todos los puntos la longitud del vector es la misma, debido a que la velocidad es la misma. Si se analizan estos dos puntos en cuestión, que serían puntos que se encuentran a la misma altura, se tiene que la rapidez en ambos puntos va a ser la misma. Les recuerdo que la rapidez se define como la magnitud de la velocidad,
en este caso pues la velocidad instantánea. Es decir, que la magnitud de V1 será igual a la magnitud de V3. Ahora, eso hace que el ángulo, ¿sí?, de esas velocidades, lo que uno llama la dirección, sean también iguales. A medida que la partícula sube, pues va a ser un ángulo por encima de la horizontal, y ya cuando empieza a caer va a ser un ángulo por debajo de la horizontal. Con respecto a las componentes de las velocidades en Y, van a tener el mismo valor. Lo único que va a cambiar es la dirección. Es decir, si en este punto la componente en Y de la velocidad es 2, en este otro punto la componente en Y de la velocidad va a ser menos 2. En esta parte pues vemos un gráfico que nos muestra cómo la velocidad en Y va cambiando. Entonces tenemos el máximo valor para la velocidad en Y, que sería la velocidad inicial. A medida que el cuerpo avanza sobre la trayectoria, a medida que sube, esa velocidad va disminuyendo debido a la gravedad, como lo vemos acá. Llega al punto de máxima altura donde esa velocidad en Y se hace 0, y a partir de este punto, debido a la gravedad, el cuerpo empieza a aumentar su velocidad. Cuando llega a un punto donde tiene la misma altura, esas dos velocidades son iguales en magnitud, contrarias en dirección, hasta que llega al punto del nivel del suelo. En este punto, al igual que cuando vimos en caída libre, es erróneo pensar que la velocidad es 0, ya que para las ecuaciones que modelan el movimiento, la frontera del suelo es imaginaria. Es decir, que cuando se analizan las ecuaciones de cinemática para el movimiento parabólico, el cuerpo continúa con este tipo de movimiento hasta el infinito. Es decir, esta frontera no existe para las ecuaciones. Por eso es erróneo asumir que en este punto la velocidad es 0. Para la descomposición de la velocidad inicial, utilizando las relaciones trigonométricas, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial, donde específicamente esto sería la magnitud de la velocidad inicial o la rapidez, por el coseno del ángulo inicial. La velocidad inicial en y sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Las ecuaciones que rigen el movimiento. Para el movimiento en x, como dijimos que no hay aceleración, la velocidad en x se va a mantener constante, siempre va a ser el mismo valor. Quiere decir que la velocidad en x en cualquier instante va a ser la misma velocidad inicial en x. Y tendríamos la ecuación que me relaciona la velocidad con el desplazamiento en x sobre el tiempo. Para el movimiento en y, debido a que el cuerpo está bajo acción exclusiva de la gravedad, pues tendríamos las ecuaciones de caída libre, las mismas que habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos ecuación para la velocidad, ecuación para la posición, ecuación que me relaciona las velocidades y que no incluye el tiempo, y la ecuación que me relaciona el desplazamiento vertical y que no incluye la gravedad. Ahora, cabe decir que al igual que en caída libre, en el movimiento parabólico
no se tiene en cuenta la resistencia que tenga el cuerpo con el aire. Es decir, esos efectos no se tienen en cuenta para nada al momento de modelar estas ecuaciones. Ecuaciones para el alcance máximo horizontal y vertical. Entonces, si tenemos esta situación en donde se lanza un cuerpo, un objeto, desde una determinada posición inicial o desde una determinada altura inicial, ¿cierto? Con un ángulo inicial, con una rapidez inicial, la trayectoria va a ser efectivamente una parábola. Tenemos dos ecuaciones que me permiten hallar directamente la altura máxima que alcanza ese cuerpo, ese objeto, medida a partir del punto de lanzamiento, que sería esta altura h máxima, la cual está dada por esta ecuación, la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de alfa sub 0 sobre 2 veces el valor absoluto de la gravedad. Ese valor absoluto es para garantizar que esta cantidad me dé positiva. Ahora, si uno quiere hallar la altura máxima total, ¿cierto? Es decir, lo que uno llama el y máximo, y si un lanzamiento se hace desde una altura inicial, quiere decir que ese y máximo va a ser igual al y inicial, que sería esta distancia, más el h máximo. Ahora, si el lanzamiento se hace desde una altura inicial 0, es decir, que el punto de lanzamiento está en el suelo, eso quiere decir que el y máximo correspondería simplemente al h máximo y se podría aplicar esta ecuación, solo en ese caso. Luego, para el alcance horizontal, ¿sí? Es decir, la distancia horizontal de impacto del cuerpo, esta que tenemos acá, generalmente esa distancia uno la puede hallar con el tiempo de vuelo. Ahora, hay una ecuación que me permite hallar la distancia horizontal del cuerpo, lo que se denomina R máximo, la cual está dada por esta ecuación, la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sub 0 sobre el valor absoluto de la gravedad. Lo mismo, el valor absoluto es para garantizar que esto me dé una cantidad positiva. Bueno. Entonces, si uno quisiera hallar el x máximo a partir o utilizando esta ecuación solo nos va a proporcionar la distancia horizontal que avanza la partícula de este punto a este otro. Luego habría que determinar la distancia que avanza de este punto hasta acá, la distancia horizontal, esta distancia, para podérsela sumar al R máximo. Eso sería una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es, como dije anteriormente, que es lo más fácil, calcular el tiempo de vuelo para poder hallar el X máximo. Ahora, esta ecuación es útil cuando se hace un lanzamiento desde el suelo, es decir, con una altura inicial 0, ya que en ese caso el R máximo va a ser igual al X máximo, pero solo cuando la altura inicial sea 0. Ejemplo,
Una roca es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio de 50 metros de altura, con una rapidez de 40 metros sobre segundo a un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Inciso A. ¿Cuánto tiempo demora la roca en llegar al suelo? Inciso B. ¿Cuál es la rapidez de la roca justo antes de tocar el suelo? Inciso C. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la roca? Inciso D. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida por la roca cuando impacta el suelo? Distancia medida desde la base del edificio. Inciso E. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la roca cuando está a una altura de 5 metros sobre el suelo? Y por último, inciso F, ¿cuál es la dirección, o sea, el ángulo de la velocidad de la roca cuando está a un punto de 10 metros por debajo del nivel de lanzamiento? Solución. En este tipo de problemas lo recomendable siempre es hacer un diagrama, una gráfica que permita identificar los datos proporcionados en el problema. Asimismo, que también permita identificar lo que se pide hallar. Bueno, entonces tenemos la roca, ¿cierto?, que se lanza desde una determinada altura inicial, que en este caso pues va a corresponder a la altura del edificio. En el enunciado del ejercicio nos dan los siguientes datos. Nos dan la altura del edificio, la altura inicial, nos dan la rapidez inicial, que sería la velocidad inicial de la roca, y nos dan también el ángulo inicial. Y nos dicen que es un ángulo por encima de la horizontal, de esta manera. Bueno, en el inciso A nos piden determinar cuánto tiempo demora la roca en llegar al suelo. En otras palabras, nos están pidiendo el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que transcurre desde el instante en que la roca es lanzada hasta que la roca sigue su trayectoria y golpea el suelo. Lo primero que debemos hacer en este caso es calcular las componentes de la velocidad inicial, la componente en X y la componente en Y. Esas componentes las calculamos de la siguiente manera. Nos quedaría que la componente en X de la velocidad inicial sería igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Nos quedaría planteado de esta forma y nos da aproximadamente un valor de 34,641 metros sobre segundo. Haciendo lo mismo para la componente en Y, nos quedaría expresado de esta forma la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial, y eso nos daría un valor de 20 metros sobre segundo. Para calcular el tiempo de vuelo, podríamos utilizar la ecuación para la posición en Y, que sería esta ecuación. Entonces, tendríamos la posición final de la roca, que sería cuando está al nivel del suelo, que sería 0. La posición inicial la conocemos, la velocidad inicial la acabamos de hallar, y el valor de la gravedad lo conocemos también. Luego, pues de aquí vamos a obtener una ecuación cuadrática. Reemplazando, nos quedaría de esta forma, resolviendo este producto que nos queda acá, nos quedaría la ecuación cuadrática de esta manera, donde tendríamos los tres coeficientes, el valor de A, el valor de B y el valor de C.
Aplicamos la fórmula cuadrática de esta forma, reemplazamos esos coeficientes y quedaría expresado de esta manera. Se realiza el cálculo del tiempo para el más y para el menos y obtendríamos estos dos tiempos. El tiempo para el más, menos 1,749, y el tiempo para el menos, 5,831. El tiempo que tiene interpretación física es el positivo, por lo tanto, el tiempo de vuelo sería ese valor, 5,831 segundos. En el inciso B, nos piden determinar cuál es la rapidez de la roca justo antes de tocar el suelo. Es decir, nos piden determinar la magnitud de esta velocidad. Donde les recuerdo nuevamente que esta frontera es imaginaria y que la velocidad en este punto es diferente de cero. Entonces, esto sería lo que nos están pidiendo, el valor de la rapidez. Para calcular esa rapidez vamos a necesitar las dos componentes de la velocidad en X y la velocidad en Y. Como había mencionado anteriormente, la velocidad en X no cambia, es la misma velocidad inicial en X, de la cual hicimos el cálculo y nos dio este valor. Para la velocidad en Y podríamos utilizar esta ecuación donde vamos a reemplazar el tiempo de vuelo. Reemplazando la velocidad inicial, el valor de G y el tiempo, nos queda expresado de esta forma y nos daría que la velocidad en Y, final en Y, sería menos 37,143 metros sobre segundo. Ahora, para calcular la rapidez, utilizamos esta ecuación, la ecuación para calcular la magnitud de un vector. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de bx al cuadrado más b final en y al cuadrado. Reemplazando queda expresado de esta manera y nos daría el siguiente valor. Que la rapidez justo antes de tocar el suelo tiene un valor aproximado de 50,789 metros sobre segundo. Inciso C. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la roca? Entonces, se nos está preguntando por esta altura. Tenemos aquí el punto de máxima altura, en donde la velocidad en y es 0. Y tendríamos que hallar esta distancia. Esa distancia se podría hallar de varias formas. Una opción sería calcular el tiempo que transcurre de este punto a este otro y luego con la ecuación de posición, con ese tiempo, hallar el y final. Esa sería una opción. La otra opción sería utilizando la ecuación para la altura máxima, es decir, la ecuación para el h máximo, que es la que yo voy a aplicar. Entonces tenemos nuestra ecuación, ya conocemos el valor de la velocidad inicial y el ángulo alfa sub 0. Simplemente reemplazamos, nos quedaría de esta forma y nos daría este valor, 20,408. Pero esa sería una altura medida
a partir del nivel de lanzamiento. Luego, para obtener el Y máximo, tendríamos que a este valor agregarle la altura inicial del edificio. Nos quedaría expresado de esta forma, que el Y máximo es igual al Y inicial más el H máximo. Reemplazando, nos queda de esta manera y nos daría que el Y máximo es de 70,408 metros. Inciso D. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida por la roca cuando impacta el suelo? Nos especifican que es la distancia medida desde la base del edificio. Es decir, en el gráfico, acá tenemos el punto de impacto de la roca con el suelo. La distancia horizontal que nos están preguntando es esta distancia, de acá hasta acá, que yo la llamé pues el X final. Bueno, para hallar esa distancia, podríamos utilizar las ecuaciones para el movimiento en X. Partimos de esta relación. De allí despejo el desplazamiento en X. Me quedaría de esta manera. Delta X sería el X final menos el X inicial. El X inicial sería 0, debido a que yo coloqué mi punto de referencia en la base del edificio. Reemplazando, me quedaría de esta forma la velocidad en X, que ya la hallamos, se mantiene constante, y utilizamos el tiempo de vuelo. Nos quedaría que el X final sería 201,991 metros, es decir, aproximadamente 202 metros. Para el inciso E, nos preguntan, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la roca cuando está a una altura de 5 metros sobre el suelo? Volviendo al gráfico, entonces tenemos la posición de la roca cuando está 5 metros por encima del suelo, es decir, sería este punto, donde la roca pues lleva una determinada velocidad. Entonces, en este inciso nos están preguntando por la componente en X de esta velocidad y por la componente en Y. La componente en X, la componente en Y de esa velocidad. Cuando la altura de la roca es 5 metros. La velocidad en X ya la tenemos, es la misma que hallamos al principio. Para la velocidad en Y, se podría primero hallar el tiempo, en el tiempo en el que la roca llega a esa altura de 5 metros, utilizaríamos la ecuación para la posición, tomando que el Y final es de 5 metros. Nos quedaría planteado de esta manera. En esta parte paso este término al otro lado de la igualdad para que me quede una ecuación cuadrática igualada a 0. Ese 5 lo opero con el 50. Quedaría de esta forma, donde se identifican los tres coeficientes, valor de A, B y C, para resolver la cuadrática. Quedaría planteada de esta forma, de esta manera. Ahora realizamos el cálculo del tiempo con el más y con el menos. Se obtendrían los siguientes valores. El tiempo para el más, menos 1,612, y el tiempo para el menos, 5,612.
0,94. El único tiempo que tiene interpretación física es el positivo. Ese sería el tiempo que vamos a tomar. Es decir, ese es el tiempo que le toma a la roca en llegar a esa altura de 5 metros. Ahora con ese tiempo utilizamos la ecuación para la velocidad final en y, reemplazamos los valores, me quedaría expresado de esta manera y obtendríamos que la velocidad final en y es igual a menos 35,801 metros sobre segundo. Y esas dos velocidades serían las dos componentes de la velocidad en ese punto. Por último, inciso F. ¿Cuál es la dirección, entre paréntesis, el ángulo de la velocidad de la roca cuando está en un punto 10 metros por debajo del nivel de lanzamiento? Bueno, la situación que se tiene es la siguiente. La roca se lanza del edificio, avanza sobre su trayectoria hasta este punto, que es en el cual él alcanza la misma posición que el nivel de lanzamiento. En el ejercicio nos están hablando de una posición que está 10 metros por debajo de este nivel, es decir, esta posición que está 10 metros por debajo, y nos están preguntando por la dirección de la velocidad en ese punto. Entonces tendríamos que en este punto tenemos esta velocidad y nos están preguntando el ángulo o la dirección de dicha velocidad. En este caso pues vemos que es un ángulo que está por debajo de la horizontal. Entonces para hallar ese ángulo tendríamos que hallar primero las componentes de dicha velocidad. La componente en X pues es la misma porque se mantiene una velocidad constante. Lo que tendríamos que hallar es la velocidad en Y. Esa velocidad en Y se podría hallar a partir del desplazamiento o también podríamos hallar esa velocidad al igual que en el caso anterior, es decir, tomando la posición final de la roca. En este caso, si tenemos que la roca desciende 10 metros por debajo del nivel de lanzamiento, quiere decir que la altura final de la roca sería esta distancia, que según el esquema, para este caso, tendría un valor de 40 metros. Entonces nos están preguntando el ángulo cuando la altura final es de 40 metros. Aquí tenemos un esquema de cómo sería el vector velocidad, su componente en Y y su componente en X. La componente en X es la misma que hemos hallado anteriormente. Para hallar la componente en Y, calcularíamos primero el tiempo en el que llega a esa altura final de 40 metros. Análogo al inciso anterior, reemplazamos nuevamente este término, lo paso al otro lado de la igualdad, queda expresado de esta manera. Resolvemos la cuadrática para estos valores de A, B y C. La cuadrática queda expresada de esta forma. El tiempo para el más da menos 0,450 y el tiempo para el menos da 4,531
el que tiene interpretación física es el tiempo para el menos, y entonces nos daría que el tiempo es de 4,531 segundos. Utilizamos ese tiempo para hallar la velocidad final en y con la misma ecuación del inciso anterior. Reemplazamos, queda expresado de esta manera, y daría el siguiente valor, que la velocidad final en y es de menos 24,403 metros sobre segundo. Y efectivamente, como esperamos, esa velocidad da un valor negativo. Para el cálculo del ángulo vamos a utilizar esta ecuación, que alfa es igual a tangente a la menos 1 de la velocidad final en y sobre la velocidad en x. Reemplazando los valores quedaría de esta manera, y haciendo el cálculo nos da que alfa es igual a menos 35,162 grados. Que el ángulo de negativo quiere decir que es un ángulo medido por debajo de la horizontal. Es decir, que en este tipo de movimiento, cuando la partícula o el cuerpo vaya subiendo, la velocidad en y pues va a tener un valor positivo, por lo tanto el ángulo va a ser también positivo. Pero cuando la partícula o el cuerpo va cayendo, la velocidad en y es negativa, por lo tanto el ángulo va a dar negativo, y lo que indica es que es un ángulo que se mide por debajo de la horizontal.